A la edad de 7 años empezaron a ver toc por parte de familiares. No fue uno solo, fueron tanto hombres como mujeres. Llegaban los tíos con sus hijos y los hijos me llamaban para jugar y me llevaban a lugares en donde pues no había nadie y decían que querían jugar conmigo. Me envolvían en una sábana, me bajaban los calzones y empezaban a tocar. No puedes decir nada, ¿sabes? Nunca lo platiqué a nadie, siempre me lo guardé. Una depresión tremenda porque quería matar. Ya había intentado yo volarme la tapa de la cabeza. Y recuerdo que había un fulano que se acercó y me empezó a buscar y me metió a la habitación y ahí me vio. Desafortunadamente quedé embarazada. Y yo he tenido siempre en mi vida que hacer de cuenta que no pasa nada. Aunque me hubieran visto ayer, apareció el que creí que era el amor de mi vida. Cuando me dijo sus apellidos, me di cuenta que era el hermano del hombre que me vio cuando tenía yo 15 años. Tu hermano me vio, siempre lo supo. Y él lo único que asentó a decir es que si alguien se enteraba o yo alguna vez decía algo, él lo iba a negar y él iba a decir que no sabía absolutamente nada. Hay una razón de por qué estoy en este momento, porque tengo este físico. Y me di cuenta que si hubiera sido fuerte, pues me hubiera podido defender como de niña. Y me fui haciendo la idea que si trabajaba en mí mi físico, mi fuerza, podría salir adelante. Hay personas que siempre me evidencian y me dicen, es que eres una mujer con una energía masculina. No me digas eso, porque hay tanto dolor que la única forma en la que yo tengo para sanarlo es entrenando. Por favor, ¿me regalas tu nombre, edad y a qué te dedicas? Mi nombre es Liz Ruiz, tengo 52 años. Actualmente estoy trabajando como mentora de formación de hábitos fitness y de profesión soy mercadóloga, también empresaria. Tengo ya aproximadamente 20 años que aperturé mis negocios, las estéticas, que están como Liz Ruiz, y que también me encargo de trabajar la parte de los químicos. Hoy en día uno de mis hijos es el que se encarga de estar al frente de los negocios, quien sigue esa parte de trabajar la formación en la parte de ventas y el crear y el seguir creando y el seguir haciendo que crezca la parte de los químicos para alaciados progresivos, alaciados colombianos, tratamientos de reconstrucción capilar, todo lo que es la parte de capilares, en la cuestión de belleza, nosotros fabricamos nuestros propios productos. Wow. Oye, ¿y cómo, a qué te refieres con que eres mentora en todo el mundo fitness? En la parte de mentor como formadora fitness, hablamos acerca de los hábitos. ¿Qué pasa? Normalmente las personas cuando queremos hacer un cambio, queremos tener nuevos hábitos de alimentación, adherirte a una rutina de ejercicios. No puede ser solamente el querer hacerlo. Tampoco se trata de disciplina. Tienes que tener un objetivo. Debes de tener un porqué. ¿Por qué lo quieres hacer? Pero si no entras en conciencia de por qué quieres hacer ese cambio en tu vida o en tu físico o en tu mente, no vas a poder hacer absolutamente nada. ¿Qué les pasa a la mayoría? La mayoría va con el nutriólogo, te dan tu lista, te dan tu relación de alimentos, tu plan de alimentación, te dan tu rutina de ejercicios, llegas y la pegas en el refrigerador y ahí se pueden pasar 3 meses haciéndose chicharrón las hojas. Sí, se llena de hongos, igual que la comida verde que compraste, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo esto? Si tú no caes, si tú no tienes un objetivo, pero sobre todo no concientizas el por qué quieres hacer ese cambio, hacia dónde vas, cuál es el objetivo de hacer ese cambio, cuál es tu conciencia, por qué quieres hacerlo. Hay 2 formas en que las personas cambian. Uno es una cuestión emocional.
Y 2, es a base de la repetición. Entonces, parte de hacer ese trabajo de conciencia o de formación de hábitos es hacerlo a base de repetición. Todos los días hay que trabajar la cuestión emocional, la cuestión mental, la espiritual y la física. Entonces, cuando trabajas todas esas áreas, vamos a poder llegar a un objetivo. Cuando tú concientizas el por qué estás haciendo ese cambio, entonces vas a poder obtener lo que tú estás buscando. Esa es parte de mi trabajo. ¿Y te has topado con alguien que tenga algún objetivo que digas, wow? Hay muchos. Yo creo que cada una de las personas que tiene una razón para hacerlo, casi la mayoría siempre son emocionales, ¿sabes? Después de una ruptura, porque siempre queremos hacer un cambio después de que ya terminaste en esa relación, ¿no? O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no concientizarlo cuando estás con tu pareja? Por ti. Y eso es parte de donde nace esta historia. Esta historia viene precisamente y a lo que yo estoy dedicándome hoy en día es precisamente a trabajar esa parte de conciencia. Pero esa parte de conciencia primero la trabajé en mí. ¿Cómo voy a venir a hablarte acerca de formación de hábitos y acerca de concientizar el por qué debes de hacerlo o por qué quieres hacerlo si yo no lo trabajo en mí misma? Claro. Entonces hay una historia bastante cruenta de por qué estoy en este momento, por qué tengo este físico, por qué la mamadez, por qué esta imagen. Hay una razón. Ok, antes de que nos platiques esa razón y al ratito nos lo vuelves a decir porque en algún punto de tu historia, de todas maneras tienes que hablar de eso, pero me gustaría que, si te parece bien, que nos digas, ya dijiste que tus estéticas se llaman Liz Ruiz, Es correcto. pero de todas maneras me gustaría mucho que dijeras el nombre, la ubicación y cuáles son las redes sociales. Muchas gracias. Están ubicadas en la zona sur, en la zona de Cuapa, están en Vista Hermosa y está en Miramontes. Está ubicada LR. Esas estéticas han sido eh, el motor en muchas ocasiones en mi vida para seguir adelante. Han sido un motor para ayudar a muchas mujeres, a muchas familias, y han sido un motor tremendo en mi vida por quien estoy y por ser quien soy hoy en día. Nos dedicamos a todo lo que es la parte de estética, ya saben, en la parte de cambio de imagen, colorimetría y todo esto, pero siempre le he dicho, esa es como la parte irrelevante, La superficial. la superficial. Internamente hay más cambios. Cuando una persona quiere hacer un cambio en su persona, siempre hay un motor poderoso, que son las emociones. Y desde ahí parte todo esto. Sí, creo que cualquier persona que hemos ido a una estética, a que nos corten el pelo, nos lo pinten, nos maquillen, dices, no, no puedo creer que podía verme así. Así. Y hay un cambio interno, o sea, cuando eso pasa. Sí. Yo creo que somos un poco de todo lo que hemos vivido en nuestras vidas. Y todos traemos dentro de cada uno una imagen o idealizamos cómo queremos vernos. Pero qué tan comprometidas están o qué tan comprometidos estamos para hacer esos cambios. Es muy fácil delegar esa responsabilidad en terceras personas. Pero ¿qué pasa cuando tienes que hacer frente tú y tienes que tomar la decisión de hacer cambios en todos los aspectos de tu vida para seguir viviendo? Ahí cambia completamente la historia. Claro. Sí, porque si buscas un cambio superficial, el cambio va a ser superficial. Pero si buscas un cambio profundo, el cambio va a ser profundo. O sea, igual y suena tonto lo que estoy ¿No? diciendo, pero Es más intenso y más profundo de lo que la gente puede externar al momento de verse al espejo. A ver, no puedes engañar absolutamente a nadie. Cuando te tienes frente, puedes engañar a todo mundo menos a ti. claro. A todo mundo. Pero tú estás viendo tu realidad. Tú estás sintiendo, lo estás palpando, traes una historia y los recuerdos no te van a dejar nunca. Totalmente. Yo creo que cuando dicen es que, y hablamos de cuestiones emocionales o de cuestiones de vida,
Y siempre hablan acerca del famoso perdón, perdona, para que puedas seguir viviendo y para que seas feliz. No es cierto. No es perdonar, es recordar pero sin dolor para que puedas trascender y puedas continuar en esta vida. Wow. Esa es la manera en la que al menos yo he aprendido y he aplicado esa manera resiliente de, de vivir. Sí, para que nos empieces a platicar tu historia, ¿cuáles son las redes sociales de tus estéticas? De estética está como Liz Ruiz Estética. En Instagram está también como Liz Ruiz Estética. Y en mis redes sociales estoy como oficial Liz Ruiz. En Facebook todas llevan mi nombre, el nombre de Liz Ruiz. Hoy en día se maneja también como LR. Quiero comentarles lo siguiente, las personas que lleguen directamente a las estéticas de Liz Ruiz van a tener un descuento especial simplemente con que digan que vienen del libro abierto. Las personas que lleguen y digan directamente que vienen del libro abierto van a tener un descuento especial en los servicios que se realicen. Muy bien, aprovechen, chicas, aprovechen. Muchísimas gracias, Liz, por eso. Digo, gracias en nombre de mi audiencia. ¿No? Un placer. Ok, preciosa. Entonces, bueno, ya hablamos de lo que haces a nivel profesional. De todas maneras, más adelante sé que tu historia nos va a llevar a eso, de todas maneras, porque todo lo que nos vas a platicar, esta historia en particular me gusta mucho, no por el hecho, obviamente, de todo lo que has pasado en la vida, sino por todas las veces que te has levantado y que eres el auténtico y más grande ejemplo que he visto de alguien que se levanta sin importar cuántas veces se caiga y que no es como que tú te caes solita, no, es que te han tirado. Sí. ¿No? Entonces, si te parece bien, ¿qué te parece que empecemos con que nos platiques tu infancia y que empieces platicando desde la ausencia de tus padres? Sí. Yo llegué recién nacida a casa de mis abuelos maternos. Mi madre, mm, una vez que me tuvo, o sea, les estoy hablando los pocos días de que yo nací, mi madre se fue, decidió que simple y sencillamente ella tenía una vida por hacer con otra pareja. Cuando estaba embarazada de mí conoció a esa persona y ella tomó la decisión de irse y casarse con esa persona y a mí me dejó con mis abuelos maternos. Yo me crié con mis abuelos maternos, Alberto y Margarita, y una tía que padecía de esquizofrenia, Tere. Y con ellos me crié, con ellos tres. Yo estoy definitivamente segura que una de las personas que ha, que ha marcado tremendamente mi vida fue mi tía Tere. Esa persona enferma de esquizofrenia, no controlada. Ella perdió la razón a la edad de 13 años, porque es en la adolescencia cuando esta enfermedad se presenta. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales y entonces es cuando esa enfermedad es muy fácil evidenciarla. Y pues bueno, me tocó vivir con ella. Antes de que nos platiques de eso, hermosa, te hago una pregunta, ¿y tu papá? Mi papá era un hombre casado, estaba haciendo su residencia en la Ciudad de México y él simple y sencillamente no quiso saber de mi existencia. Supo que estaba embarazada mi madre durante ese ínter, cuando él supo que estaba yo embarazada mi mamá de mí, no quiso volver a saber tampoco de ella. Y él fue muy tajante al decir que él tenía una familia, que había sido muy claro y que no quería saber absolutamente nada de mí. Cuando me tocó conversar o compartirles acerca de esa historia, se van a dar cuenta muchas cosas. O sea, ¿tu mamá te dejó con tus abuelos Sí. y nunca la volviste a ver? La veía esporádicamente, iba a veces a la casa de mis abuelos, pero pues ella tenía una vida, tenía a su esposo, tuvo más hijos con esa persona. Entonces, pues obviamente nunca estuvo conmigo. De hecho, nunca convivimos como madre e hija.
Nunca hemos vivido juntas hasta la fecha, o sea, nunca, digo, tiene muchos años que yo no la he visto y vamos, conforme vayan escuchando la historia, intenté también acercarme a ella porque no soy quien para juzgarla, pero definitivamente no se dieron las cosas. Entonces, ¿Y tú estabas consciente cuando iba de que era tu mamá? sí, yo estaba consciente que era mi mamá y de hecho le pedía que no se fuera. Le pedía y le pedí muchísimas veces que no me dejara ahí, que me llevara con ella. Y recuerdo siempre, cada vez que iba, siempre terminaba llorando. Yo terminaba llorando y sentada en unas escaleras viendo cómo mi madre se iba. ¿Qué te decía? Que simple y sencillamente tenía que irse, que yo tenía que acostumbrarme a estar ahí y que así eran las cosas. Y te vas acostumbrando a ser fuerte y a no llorar y, y se te va haciendo una coraza y te vas haciendo muy fuerte y de un temple tremendo que aunque te duela, sabes que tienes que aguantar. ¿Y será que su esposo, no sé si sigue con él, y sus hijos, que me imagino que no los consideras tus hermanos, no sé, saben de tu existencia? Claro, de hecho, ella tuvo a dos varones, tuvo a 2 varones después de mí y, pues, nunca he convivido tampoco con ellos, ha sido poca la comunicación y también no ha sido aunque intentamos en algún momento que hubiera esa relación, definitivamente hay muchas cosas que han hecho que las cosas no se den. Mira, la convivencia, el amor nace del amor. Y aunque yo diga que es mi madre o mi padre, no pueden darse las cosas porque no hay esa relación, no hay esa comunicación, esa relación de todos los días. No hay eso. No ha habido eso en mi vida. Yo no conozco lo que es tener una familia, unas vacaciones con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Yo no sé lo que es eso. Eso no me tocó vivirlo a mí. Nunca lo he sabido. Me ha tocado vivir otro tipo de cosas y entre ellas el no tener a la figura paterna y materna a tu lado para que te den una guía y te den valores, información y cariño y protección. Por ende, me tocó vivir con mis abuelos. Mis abuelos fueron de una educación muy estricta, muy cerrada, obviamente ya muy grandes. Yo llegué con ellos cuando mis abuelos ya eran personas ya muy grandes. Mi abuela tendría, no sé, a lo mejor unos 65 años y mi abuelo unos 72. Ya eran personas muy mayores, muy grandes, ya enfermas también. Mi abuela padecía de fibrosis pulmonar y mi abuelo tenía problemas en sus extremidades de reumatoides y mi tía pues padecía de esquizofrenia. Entonces, pues prácticamente fue una vida en donde pues me tocó estar al pendiente de ellos, cuidarlos y aprender pues a trabajar, a hacer labores de casa. Yo era tremendamente inquieta y la forma en que me mantenían ocupada pues siempre era haciendo o limpieza o haciendo labores, por ejemplo, con mi abuelo, él era carpintero y aprendí a trabajar la carpintería, la albañilería, cosas que pues nunca te imaginas que hoy en día te puedan servir, pero me han servido tremendamente en la vida. Cosas que necesitamos saber. Exactamente, todos, exactamente. Y en la parte de mi abuela fue una mujer que admiro. Mis abuelos son las personas más especiales y le agradezco infinitamente al universo que me haya tocado vivir con ellos y con Tere, porque mi abuela era una mujer emprendedora, una mujer que sin estudios, ella era partera y se puede decir que de cierta forma chamana porque era curandera y terminó siendo enfermera, se tituló y trabajó en muchos hospitales. Y para esa época, qué impacto de mujer. Sí, O sea, como que en esa generación era muy rara una mujer que que trabajara fuera del hogar, a eso me refiero, siempre que ha existido el trabajo del hogar, así pero es. que además laborara fuera de su hogar, ¡guau! Fue una mujer admirable porque era una mujer tremendamente trabajadora, una excelente cocinera, lo que a mí me dio de educación y de formación.
la cocina para mí o la parte de la comida, de comulgar en una mesa, al momento de sentarte a la mesa, es lo más sagrado que puedes tener durante el día. La gente no se da cuenta de la bendición que es sentarte a la mesa y tomar tus alimentos, porque estás alimentando no solamente tu cuerpo, tu alma. Mi abuela me dio esa educación y cocinar era magia. Hoy en día mis hijos cocinan y yo también les transmití esa formación y esa educación a mis hijos. La cocina para nosotros es magia. La cocina es en donde se comulga amor. Yo siempre les digo, si llegas a un lugar y te atienden con una mala actitud, al darte los alimentos no te los comas porque te va a hacer daño. El alimento trae una energía y yo fui educada en un hogar, en una casa en donde el alimento era lo más sagrado que había. Si había discusiones, pleitos y demás, en ese momento se detenía absolutamente todo, comíamos, siempre en silencio, a veces se daban las conversaciones y demás, pero era un momento casi religioso. En ese momento no había problemas. No, aparentemente, hasta que empezó a centrarse más la parte de la violencia por parte de mi tía, en donde yo aprendí a leer el lenguaje no verbal de mi tía, porque había momentos en los que estábamos ya sentados a la mesa y cuando tienes a una persona que padece de sus facultades mentales y más siendo esquizofrénica, siempre les comparto, no tienes una idea la fuerza tan tremenda que tiene una persona que padece de esquizofrenia, porque afecta directamente su sistema nervioso central y tienen una fuerza impresionante. Cuando yo veía que mi tía traía una mirada diferente, sus manos, la forma en la que caminaba, aprendí a leer el lenguaje no verbal de ella porque sabía que iba a mis abuelos. Cantidad de veces en toda mi vida presencié golpes, sangre, casi al punto de que los maté. Y salir yo destapada a la calle para pedirle al que fuera caminando que se metieran, que entraran para quitarle a Tere de encima a mis abuelos y que por favor la detuvieran porque iba a matar. En muchas ocasiones estuvo a punto de matarlos. Llegaban del Fray Bernardino y se llevaban a mi tía, pues entre varias personas, la ataban y se la llevaban durante semanas a punta de fregadazos y la tenían encerrada, la controlaban y después regresaba a casa y otra vez era lo mismo. Muchas veces yo estando durmiendo en las noches, abría los ojos y la tenía de frente a mí observándome. No. Y era una niña. Ay, qué miedo. Cuando vives ese tipo de situaciones, vives en alerta todo el tiempo. Vives alerta, vives con un peligro constante y aprendes a sobrevivir. Y eso es lo que a mí me ha tocado hacer. ¿Y a ti nunca te golpeó tu tía? Nunca. Nunca me golpeó. Pero yo desarrollé una capacidad tremenda siendo muy pequeña. Cuando yo veía cómo los atacaba, yo empecé a desarrollar un sentido en donde yo sabía o yo pensaba que si yo era fuerte y demostraba coraje y fuerza y no le demostraba miedo, ella me iba a respetar y ella no me iba a tocar. Mi actitud siempre fue valiente, siempre fue muy ruda y siempre buscaba hacer la forma de verme más fuerte. Yo no sé si físicamente, espiritual, mental, ni siquiera lo sabía, pero yo tenía que defenderme y defender a mis abuelos y era ruda y tuve que sacar el carácter muy chavita para que no me hiciera daño. Recuerdo a veces que guardaba unas tijeras o un cuchillo o un algo porque en cualquier momento podía atacar. Yo lo sabía. Nunca me hizo daño. De cierta forma, nunca lo hizo. Yo creo que también, pues, veía también yo su sufrimiento. Con los años aprendes que ella siempre deseó también tener un hijo, como toda mujer.
Ella falleció de cáncer en el útero y, nunca se recuperó. Ella perdió la razón a la edad de 13 años, nunca supieron el porqué, y fue un dolor tremendo para mis abuelos, para mis padres. Y luego en esa época que no había cuidado de ese tipo de cosas, básicamente en ningún lugar de la sociedad No, cabían. no, es que no, creo que hasta la fecha no caben. Hasta la vera no caben, por lo menos hay un poco más de conciencia, pero en esa no había Nada. O sea, de hecho, por ejemplo, ella todo el tiempo, yo recuerdo perfectamente. Yo tengo un issue con los olores, o sea, ella todo el tiempo olía mal porque no se bañaba, porque tenía sus periodos y todo el tiempo estaba sangrando, defecaba en cualquier lugar, nunca se bañaba, todo el tiempo estaba sucio, rompía todas las cosas que tuviera enfrente de ella. Recuerdo que mi abuela era muy fan de tener estas figuritas como de porcelana. Todo estaba destruido. Si en algún momento ella tenía una crisis, todo desaparecía, todo lo destruía. Tenía sesgos de violencia muy fuertes, todo el tiempo hablaba y se reía sola. A veces decía que Satanás venía y se la quería llevar, o sea, todo el tiempo estabas tú de repente durmiendo y escuchabas en la madrugada que empezaba a gritar: "Te estoy diciendo que te largues, déjame en paz". Y era ella peleándose aparentemente con sus demonios, ¿no? Y es algo con lo que tú aprendes y todo el tiempo estás llena de pánico, y más siendo una niña. Fue aprender a sobrevivir y a vivir en ese entorno. Aparte, digo, de que había muchas carencias, mi entorno en el que yo crecí era una familia, pues, de una situación o de una solvencia económica muy pobre. Había, pues, pobreza, no había carencias de todo tipo. Em, era era muy difícil, el sobrellevar o el coexistir en ese entorno, y cuando aprendes a defenderte, a trabajar por comer. Yo recuerdo que aparte, pues, los fines de semana yo vendía ropa usada. En el lugar en donde yo me crié era Iztapalapa, y era un pueblo muy, pues, muy feo, ¿no? Había incluso calles sin pavimentar, había mucha pobreza. Y el lugar en donde yo estudié siempre fueron escuelas públicas. este, a veces había para vestirte y calzarte y a veces no. Y pues tienes que aprender a sobresalir y a hacer las cosas por ti misma y a seguir adelante. Cuando no tienes a tus padres, estás a expensas de las demás personas. Y recuerdo perfectamente una de las cosas que me marcó tremendamente, porque ahí fue donde yo creo que, eh, en donde surgió esa resiliencia en mi ser, fue cuando a la edad de 7 años, eh, empezaron a haber toques por parte de familiares. o sea, varios familiares. Sí, fueron varios, no fue uno solo, fueron tanto hombres como mujeres. Y a veces, cuando iban a ver a mis abuelos los fines de semana, llegaban los tíos con sus hijos, y los hijos me llamaban para jugar y me llevaban a lugares en donde, pues, no había nadie y decían que querían jugar conmigo. Y entonces me bajaban los calzones y empezaban a tocarme, y obviamente me decían que no podía yo decir nada, porque ellos iban a decir que yo estaba igual de loca que mi tía. A veces también las nietas de mis abuelos, siendo ya adultas, no sé, yo tendría 7 años, ellas tendrían 20, 25 años, me envolvían en una sábana y me bajaban la ropa y empezaban a tocar. Siempre me amenazaron y me decían que no podía decir yo absolutamente nada, porque me iban a golpear. Y entonces empiezan a generar en ti
ese coraje, esa resiliencia, ese deseo de salir corriendo de ahí, de hacer hasta lo imposible por no permanecer en ese lugar, en esa casa, en esa familia. Y no podía decir absolutamente nada. Tenía que guardar silencio. Y así fue durante muchos años. Muchos, muchos años, Liz. Es que es impresionante lo que me platicas y, ¿sabes? Me suena a que también las personas que abusan de ti como que también habían abusado de ellas y de ellos. Seguramente, probablemente. Digo, vaya, no, cuidado, no es que esté justificando sus actos, porque siempre puedes tomar la decisión de no hacer algo malo como tú nunca lo has hecho, Exacto. ¿no? Pero Y no reaccionar de esa misma manera, ¿no? Dañando a un tercero. exactamente. Todos tenemos opciones, ¿sabes? Todos tenemos opciones. Todo está tú puedes tomar siempre la decisión de hacer lo bueno o Siempre. lo malo. Así es. La decisión es tuya. Y suena a que ahí había en tu familia una serie de mentales. Seguramente. Lo desconozco, pero sé de lo que fueron capaces de hacer conmigo y llegaron a un punto en donde más adelante en esta historia se van a dar cuenta por qué se ensañaron de esa forma conmigo, no lo sé. Te veían desprotegida. Una, me veían desprotegida, pero dos, había un interés. Fíjate, por ejemplo, mi abuelo, la casa en donde yo me crié, mi abuelo se sacó la lotería. Y gracias a eso, porque mi abuelo era huérfano también de padres, y mi abuelo me adoptó y me dio todo su amor dentro de la mentalidad que tenía. A veces era tremendo, pero le agradezco infinitamente al universo haber estado con ellos. Pero mi abuelo se saca la lotería y con eso compró su casa. Y esa casa que fue en donde yo me crié, pues con los años se convirtió en el legado de mi abuelo hacia mí y me la heredó. Entonces yo creo que los hijos por eso me odiaban tanto, porque sentían que el hecho de que yo llegara también huérfana, mi abuelo tenía cierto amor hacia mí o cierta preferencia, y ahí decían, le va a dejar a esta la casa, ¿no? Por eso yo creo que se desató esa forma en la que me trataban, porque siempre me dijeron que a mí que habían levantado una bolsa de la basura y que de ahí había salido yo, que era la huérfana, la huérfana, la recogida, eh, la que nadie quería, ni sus padres, ni nadie, y que nunca me iba a querer nadie y que siempre iba a estar sola. Nunca voy a entender absolutamente a nadie bajo ninguna circunstancia que sea capaz de decirle cosas así a un niño. Sí, yo crecí con eso. Yo siempre, nunca recibí atenciones en un cumpleaños, regalos, festejos, cosas lindas. Yo no sé de eso. Cada Navidad, hasta la fecha, creo que he tratado de ir trabajando esa parte de la Navidad y el Año Nuevo, porque siempre que llegaban los tíos en Navidad y Año Nuevo, a mí me mandaban a la cocina, porque la servidumbre o las sirvientas siempre tienen un lugar en la cocina, no con la familia. Me quitaban el plato, incluso enfrente de mis abuelos, pero pues mis abuelos no podían decir nada, eran sus hijos y obviamente eran 5 hijos con nietos, con esposas, pues obviamente no iban a decir nada. Recuerdo que mi abuelo iba a la cocina, yo al principio lloraba, después ya no. Después solamente los observaba y aceptaba que así era mi vida. No sabía cuál era la diferencia. Yo solamente sabía que mi lugar no estaba en esa mesa y en esa familia, porque yo no era parte de esa familia, yo era la recogida, nada más. Y así crecí, y siempre me la creí. No, en vez de que todos buscaran darte No, toda la nunca. protección que no te dio tu mamá, Nunca, mejor te quitaban más todavía. nunca, nunca.
Nunca la tuve, creo que hasta la fecha nunca he escuchado a mi madre decirme un te quiero, nunca he escuchado a mi madre sentirse orgullosa de algo que haya logrado yo, como mi carrera o un reconocimiento o los negocios que he creado, nunca. Y está bien. Em, he aprendido mucho. Y parte de lo que estoy aprendiendo hoy en día es a valorarme y a darme ese reconocimiento por mí misma. Con el tiempo, después de que viví esa situación y por parte de ellos, pues obviamente no puedes decir nada, ¿sabes? Nunca lo platiqué a nadie, siempre me lo guardé, siempre lo oculté. Para mí era un infierno todos los fines de semana que llegaban los domingos y sabía que otra vez venían y yo sabía perfectamente que me iban a tocar de nuevo. Y sí, así fue durante muchos años. Durante muchos años estuvieron tocándome todo el tiempo sin que yo diera mi autorización para que lo hicieran, siendo desde los 7 años, diferentes personas. Pasaron los años y un buen día tenía yo 14, 15 años. Me desarrollé pues, a muy temprana edad físicamente. Me contabas que tuviste tu periodo. Mi periodo lo tuve a los 11 años. A los 11 años yo ya tenía mi periodo. No sabía ni qué era eso. Creo que mi primera toalla me la dio mi abuelo. Fue quien me explicó que era un periodo. Y a la edad de 11 años empezaba a desarrollarme senos, caderas, cintura. Era yo, pues llamaba mucho la atención, sobre todo de personas mayores. Y recuerdo que había un fulano que en alguna ocasión me vio caminando, se acercó y me empezó a buscar. Llegaba y tocaba, se hizo mi amigo, platicaba conmigo, conversaba, pero siempre tenía aliento alcohólico, siempre. Y un buen día me invitó a tomar un helado. Mis abuelos pues no me daban permiso, pero ese día yo insistí y le dije que solamente iría a dar una vuelta con él y que íbamos a ir por un helado. Me subió a su carro y cuando me subía a su carro él empezó a manejar a alta velocidad y empezó a meterme entre las piernas. Terminó llevándome a un motel por la salida a Tláhuac, hacia Chalco, no sé. Me bajó a punta de golpe y me metió a la habitación y ahí me vio. Cuando, cuando terminó de hacerlo me dijo, levantándose y vistiéndose, me dijo que ni virgen era. Era mi primera vez. Era la primera vez que yo tenía relaciones. Y en verdad era mi primera vez. Y fue de la forma más desastrosa y de la forma más espantosa. Desafortunadamente quedé embarazada a esa edad y no podía decirle absolutamente a nadie. De regreso a casa de mis abuelos, me botó en la calle, llegué como pude, sangrando, y llegué a esconderme otra vez, que nadie supiera. Si de por sí traía la vergüenza, o me sentía sucia, recuerdo que me bañaba hasta 3 veces al día porque sentía una necesidad de quitarme algo, pero no sabía qué. Y me di cuenta que si hubiera sido fuerte, pues me hubiera podido defender, como de niña, como desde Tere, ¿no? No me hubieran tocado. Siempre buscaba defenderme, siempre fui de un carácter fuerte, siempre peleaba, siempre me defendía, pero siempre podían más que yo. Y me fui haciendo la idea que si trabajaba en mí mi físico, mi fuerza y mi mente, podría salir adelante. Nadie me lo enseñó, la vida me lo enseñó, nadie me lo explicó. Era lo que yo creía, que así iba
a funcionar las cosas. Y empecé a trabajar en mí físicamente. Recuerdo que mi abuelo, cuando tenía trabajo, lo acompañaba y paleábamos grava con cemento y agua, eso se llama palear, y pues trabajaba albañilería y yo le ayudaba. Entonces, como él tenía problemas de las reumas en las piernas, pues yo paleaba y mi cuerpo empezó a fortalecerse. Y siempre fui muy trabajadora, muy activa y empezó a fortalecerse mi cuerpo. Empecé a crear otro tipo de mentalidad, pero buscaba salirme de donde yo estaba. Ya no toleraba tantas cosas que me estaban pasando. Después de que tuve que abortar ese bebé, fue mi primer bebé perdido y continué. A los pocos años conocí al padre de mis hijos. ¿Cuántos años tenías? 17 cuando lo conocí. Tenía 17 años y pues mira, cuando no te hablan acerca y más en esa época, en donde no te explican ni siquiera qué es un periodo menstrual. Yo pensaba que dándote un beso podías quedar embarazada. No había tanta información como hoy, ¿no? Y todo era pecado y todo estaba mal. Y detrás de lo que yo venía viviendo, pues habían muchas cosas que me venían confrontando de muchas formas y no sabía cómo externarlas y por qué me estaban ocurriendo. Solamente sabía que me estaban pasando. Y cuando son cuestiones de no sé qué me pasaba, había una especie de confusión, porque te hacen sentir que el hecho de que tengas ese acercamiento físico y ese tocamiento es como una parte de hacerte sentir amada o querida o aceptada, pero solamente en eso. Todos las personas que hemos ido mente tenemos diferentes formas de externarlo y de sentirlo, por las carencias o cuestiones de vida. En mi caso, sentía por momentos mucha suciedad en mi persona, pero también sentía que las personas que se acercaban y me tocaban, de cierta forma querían em, mostrarme cariño o amor. Era otra forma de hacerlo, ¿no? No lo sabía. Y terminé embarazada de mi segundo hijo, Mauricio. Le agradezco a la vida que haya llegado mi hijo, mis hijos. Llegó Mauricio, después llegó Carlos. Me casé con el padre de mis hijos por la iglesia y al poco tiempo terminé divorciándome de él. Era otro alcohólico, em, en donde había física, verbal y de toda índole. Y empezó mi lucha y empezó a surgir la mujer, la madre, principalmente la madre que yo no tuve. En eso me transformé yo, en la madre que no tuve. La madre que yo no tuve fue la madre que yo me transformé para Mauricio y para Carlos. La madre que luchó incansablemente por estar cerca de ellos, a pesar de ser muy joven, a pesar de no tener escuela, porque cuando yo me casé no tenía yo estudios. La carrera, la universidad la terminé cuando yo ya estaba divorciada, porque necesitaba un documento para que no me quitaran el trabajo en donde yo estaba percibiendo para pagar pues nuestras necesidades de mis hijos y mía. Entonces, Te hago una pregunta, Liz. ¿Y el papá de tus hijos aportaba para la economía de sus hijos? cuando yo me divorcié de él, él no quería que nos divorciáramos, pero yo no podía permitir que golpeara a mis hijos y me golpeara a mí. Hubo abuso, hubo infidelidad y tomé la decisión de dejarlo. Huí con ellos. De hecho, él en algún momento para presionarme a modo de que no se diera el divorcio, me quitó a los niños y me obligó a que el divorcio no se concretara, no se llevara a cabo, porque si no, no iba a volver a ver a mis hijos.
Yo recuerdo que en esa ocasión, cuando él me quitó a los niños, recuerdo que estaba yo vuelta loca porque no sabía qué hacer y yo no quería seguir, no quería continuar mi vida con él, pero tampoco tenía ni los medios económicos, ni tenía a dónde irme. Y recuerdo que en esa ocasión llegué al hospital al Fray Bernardino. Pues era el camino que me sabía, ¿no? Cuando iba con mi tía. Ahí estaba resguardada ella, ya no vivía, pero ahí llegaba yo. Llegué en esa ocasión bajo una depresión tremenda porque quería matar. Ya había intentado yo volarme la tapa de la cabeza con una pistola de él y cuando le jalé al gatillo, la pistola se encasquilló, la bala se encasquilló y dije, cara, ¿qué estás haciendo? Pero no encontraba otra forma de salir de donde estaba. Y siempre he pensado que no puedes juzgar a una persona que padece de una depresión o que intente quitársela porque se necesita mucho valor para tomar en ese momento unas pastillas o aventarte de un cuarto, quinto piso en ese momento y saber que no vas a regresar nunca. Solamente la gente que lo vive sabe lo que está sintiendo, el dolor que está pasando. ¿Qué tan fuerte debe ser tu dolor para quererte quitar la vida? Solamente una persona que padece de sus facultades mentales y emocionales sabe lo que está sintiendo. Y si tú no lo sabes y juzgas a las personas y les dices que tienen que ser resilientes y que tienen que luchar y que esa es la salida más fácil, no sabes lo que estás diciendo hasta que no lo vivas. Solamente quien lo vive sabe lo que se siente. Yo lo he intentado, lo he hecho. No lo intenté, lo hice. Y la vida decidió que debía seguir aquí. Y aquí estoy. Después de eso, yo salí corriendo hacia el Fray Bernardino y cuando yo llegué con ese doctor, que le agradezco a la vida que lo haya puesto en mi camino, llegué a urgencias. Y cuando él escuchó mi historia y el por qué me quería quitarla, me dijo, Liz, si tú en este momento te quedas hospitalizada, porque mi obligación es detenerte, porque intentaste quitártela. Mi responsabilidad médica es que yo te detenga, pero si yo te hospitalizo vas a perder la guardia y custodia de tus hijos, porque entonces el padre de tus hijos va a alegar que tú eres una persona que no se encuentra bien de sus facultades mentales y ni vas a poder salirte de esa casa, ni tampoco luchar por la guardia y custodia de tus hijos. La decisión es tuya. Y como se los dije, yo me transformé en la madre que a mí me hubiera encantado tener y era luchar por ellos y por mí. Y en ese momento le dije, está bien. Me dijo, me vas a firmar una responsiva en donde si algo te pasa a ti, es bajo tu responsabilidad y lo estás firmando. Yo te estoy dejando ir. Me fui con medicamentos y demás y regresé a buscar a mis hijos. Me le arrodillé al padre de mis hijos. Me le hinqué. Y cuando yo me le hinqué, pidiéndole una oportunidad para estar cerca de mis hijos, él se bajó la bragueta de su pantalón e hincada me hizo que le diera señal para que yo me quedara en esa casa, al lado de mis hijos. No importaba, estaba siendo muy humillada, pero no importaba. Y lo volvería a hacer. Haría y viviría lo que fuera por rescatar a mis hijos, una y mil veces. Y lo hice. Y lo volvería a hacer otra vez. Y, ¿sabes? Ni siquiera lo sentí como una humillación. Era lo que yo quería. Y lo iba a lograr. Me gané su confianza nuevamente, en donde él sabía que no me iba a intentar ir nuevamente. Preparé todo.
busqué trabajo a escondidas, vendía yo comida, fui a pedir trabajo a la escuela donde estaban mis hijos y vendía yo comida. Y pedí una oportunidad que me dieran para poder pagar las colegiaturas de mis hijos y que me dieran trabajo para poder pagar una renta y salirme de ahí. Lo conseguí, lo conseguí. Logré que me dieran un trabajo. Entré haciendo comida y terminé siendo directora de relaciones públicas. Les di escuela a mis hijos. Antes de que yo me divorciara del padre de mis hijos. Después de que pasé los embarazos de mis hijos, tenía yo 21 años y empiezo a detectar ciertas cosas o ciertas anomalías en mi estado físico. Y empecé a notar ciertas cosas en donde me supuraban las glándulas mamarias y varias cosas, ¿no? Voy a hacerme los estudios y entonces me detectan que tengo tumores, me checan y resulta que pues eran cancerígenos. Entonces, pues afortunadamente estaban encapsulados, no había afectado todavía, se detectaron a tiempo, evité que se hicieran las quimioterapias y demás y extirparon. Pero pues tenía 21 años y al momento de que extirpan las glándulas mamarias, pues sí fue un shock tremendo porque pues tenía yo una pareja y a mi pareja no le agradaba que yo no tuviera glándulas, de hecho le daba asco, como él me lo decía, que no tuviera las glándulas mamarias. Tardé un tiempo en que mi cuerpo fuera sanando para que yo pudiera recibir más adelante unos implantes. Tardé un tiempo, no se puede hacer inmediatamente. Y después de un tiempo me puse las glándulas mamarias, me puse las prótesis, pero mi cuerpo las rechazó inmediatamente. A las pocas horas, esto es inmediato. O sea, cuando las rechazas, las rechazas. Y nuevamente regresa a quirófano y van para afuera. En ese inter trataba yo de concentrarme a modo de que, pues, encontrar en mi cuerpo otra forma de fortalecerme y empecé a correr, empecé a ejercitarme, empecé a entrenar, entrenar, entrenar. El entrenamiento para mí siempre ha sido mi salida. El entrenamiento para mí siempre ha sido mi medicina. Tu terapia. Es en donde yo me cobijo, en donde yo encuentro amor, en donde yo encuentro todo lo que un ser humano puede encontrar, lo encuentro en el entrenamiento. Entrenamiento corriendo, con pesas, haciendo la actividad que tú me digas. Lo que es el entrenamiento físico para mí es sanación, todo el tiempo. Mi mente cambia, mi chip cambia completamente, me fortalece, es algo que yo traigo desde la infancia. Cada vez que había una agresión o algo, yo recuerdo ir a hacer alguna actividad, a saltar la cuerda, hacer algo, hacía que mi mente se fuera a otro lugar. Siempre hasta la fecha, mi forma de sanarme es el entrenamiento. Es mi medicina, es mi alimento, es mi todo. Y recuerdo que esa fue la forma en la que yo pude ir trabajando la parte de la ausencia de glándulas mamarias hasta que pude reconstruirme. De hecho, tengo 4 reconstrucciones mamarias, hasta que quedaron como a mí me gustan. Por eso, hoy en día me siento muy orgullosa de mis boobies y me siento feliz de tener unas boobisotas. Porque me ha costado mucho trabajo reconstruirlas. Han sido muchos años. Y hasta esta última vez, que tendrá algunos años que me reconstruí las glándulas mamarias por última vez, gracias a Dios ya encontré esa forma en donde yo me siento feliz, me siento muy a gusto con mi cuerpo, me siento muy contenta con mis glándulas, con mis prótesis. Soy feliz cuando me critican acerca de, ay, pero esas chichotas. Si supieran todo lo que he pasado para poderme reconstruir, pero además después de 4 cirugías tan
Pero además es un tamaño normal, o sea, no es... No, me las puse más grandotas, o sea, yo creo que esa... Sobrecompensado. Sí, tremendamente, yo creo que sí, definitivamente. En el pasillo se me hincó y me pidió matrimonio. Pero sabía que ya te tenía en la palma de mi mano. Me da la impresión que eras más cariñoso, pero que aún una parte de ti se murió. Me fue infiel con toda mi gente. Me duele mucho saber que alguien te lastimó tanto. Qué chido, amor. Gracias. Casi todos hemos estado en una relación, la que no debes estar. Para mí el amor era Disney. Y un día que él ya no estaba, que él tuvo que salir a trabajar, en ese momento tomé a mis hijos y nos escapamos. Yo ya había encontrado un lugar en donde llegar a vivir con mis hijos. No teníamos ni en dónde quedarnos a dormir. Vamos, no teníamos camas, no tenía muebles, no importaba, pero estaba yo con mis hijos. Y entonces fue cuando yo promoví mi divorcio. Mi divorcio lo pagué yo. En ese inter, pues obviamente te llenas a lo mejor de valentía, coraje y ego y dices, no necesito absolutamente nada. Y promoví mi divorcio. Me divorcié de él. Era una ínfima cantidad lo que daban en ese momento. No me importaba. Yo lo que quería era estar lejos de él. Y lo logré. Me fui con mis hijos y así fue durante todos los años que hice hasta lo imposible por sacarlos adelante. Liz, ¿tus hijos tienen una relación con él? No, ninguna. No hay relación con él. ¿Él alguna vez los buscó? No, nunca le importó realmente. A él creo que siempre estuvo obsesionado conmigo. Y a veces cuando llegaba a hablar por teléfono, me llegaba a hablar después de que nos divorciamos. Recuerdo que llegó a buscarme algunas ocasiones para saludar y saber cómo estaban los niños. Y recuerdo que cuando decía, te paso a los chicos, aquí están los niños, salúdamelos, diles que no tengo tiempo y después los busco. Nunca llegó ese momento. Él se volvió a casar. De hecho, se casó con la persona con la que fue su amante mientras estuvo conmigo. Y tuvo, hasta la fecha, digo, tiene 2 hijas, hizo su vida. Y Mauricio y Carlos nunca le importaron. Y todo esto que me acabas de platicar, ¿tus hijos lo saben o se están Sí, enterando? no, ellos lo saben perfectamente. ¿Y qué dicen? Ha habido un trabajo interno, obviamente, emocional, pues de manera independiente. Hemos tenido que trabajar cada uno en la parte emocional y mental, porque ha sido tremendo lo que han vivido, ¿no? También. Pero yo creo que algo que les ha servido mucho y ellos me lo han externado es el hecho de que siempre hemos sido muy unidos los 3 y que a pesar de las situaciones tan adversas que hemos vivido, tanto económicas como emocionales, siempre hemos estado juntos, siempre hasta la fecha. Hemos tenido siempre una relación maravillosa como familia. No hay tíos, no hay primos, no hay abuelos, no hay padre, no hay madre, solamente somos nosotros 3. Bueno, pero mejor ser 3 súper fuertes a ser 15 que nadie se soporta, ¿no? Así es. Después de vivir esa parte del divorcio, trabajando en esa escuela, logré muchas cosas increíbles. Logré terminar mi universidad, estudiaba y trabajaba, tenía muy poco tiempo para dormir, eran unas friegas todos los días, pero no importaba, yo tenía un objetivo y lo iba a lograr. Y al paso del tiempo, a los pocos años, no sé, 2 años, 3 aproximadamente, pues te sientes sola, aparte estaba yo muy joven. Y conocí a una persona que se acercó a mi vida, que conocí, y era una persona que no tenía hijos. Entonces cuando se acercó a mí, pues se acercó siendo cariñoso con mis hijos y obviamente, imagínate, cuando tú adoleces de
de cariño en tu infancia y aparte no tienes pareja y no hay familia y demás, fue muy fácil que yo cayera, tremendamente fácil. Cualquier, cualquier sesgo de cariño va a parecer amor cuando adoleces de esas atenciones. No, y súmale que, bueno, obviamente corrígeme si estoy mal, ¿no? Pero además de todo lo que estás diciendo, o te preocupabas por darle de comer a tus hijos, criarlos, amarlos, darles tiempo, cumplir todos los aspectos de una buena madre, o ibas a tomar terapia psicológica. Es que no había para eso. Exacto. O te alcanzaba para pagar la escuela de ellos y la tuya y tus servicios de pagar la renta donde estás viviendo y la comida, o les pagas terapia y la verdad es que no te alcanza para todo. No, y terapia para ti también, o sea, Exacto. que además de haber alcanzado, primero se la pagas a los niños, es evidente. Exactamente, Pero es como, yo tengo que resolver mi día a día. así es. Cuando llega esta persona, pues fácilmente encontré en él esa persona que yo estaba buscando, que tanto lo idealicé, lo idealicé, lo idealicé a tal grado que me perdí completamente y entonces, pues en ese inter ya había fallecido mi abuelo, mis abuelos y mi tía ya había fallecido, ya no había padres, ya no había absolutamente nadie. ¿Cómo fue para ti, un pequeño paréntesis, cómo fue para ti la muerte de tus abuelos? La cosa más espantosa, porque mis tíos nunca me permitieron despedirme de ellos. Había un amor tan fuerte de mi abuelo hacia mí. Yo los iba a ver porque yo ya estaba casada con el padre de mis hijos, pero los visitaba, pero en esas visitas, mi abuelo recuerdo que ya no quería ver a sus hijos y yo estaba buscando la forma de que mi abuelo se fuera a vivir conmigo, pero pues bajo la situación que yo tenía con el padre de mis hijos, que si a sus propios hijos los golpeaba y a mí también, o sea, ¿qué podía esperarme de que se llevara a mi abuelo? Era imposible. Entonces, pues vino esa situación en donde se llevaron a mi abuelo y no me permitieron acercarme a él de ninguna manera. Igual a mi abuela. La primera que falleció fue Tere. Falleció primero Tere, le dio un infarto y después falleció mi abuelo y hasta el final mi abuela. Pero en ese inter, cuando mi abuelo fallece, yo recuerdo que mi abuelo siempre me hizo jurarle que el día que él falleciera no me iba a presentar yo en su sepelio ni en su velorio, porque me dijo siempre, van a acabar contigo. Lo que yo siempre escuché de mi abuelo y mi abuela era que mi madre no me quería, que nunca me había querido y que nunca me iba a querer. Y me lo demostró siempre mi madre. Y sus propios padres siempre me lo dijeron. Y siempre me lo ha demostrado. Y por supuesto que ella, pues ni siquiera se le puede llamar madre, ¿no? Pero bueno, ¿de qué otra forma se le puede llamar? Jamás en la vida tuvo un gesto de amabilidad o de agradecimiento con sus padres por cuidar a su hija. No, de ninguna forma, al contrario. Lo que yo escuchaba de mis abuelos eran quejas, porque no les daba dinero para mi manutención, para mi ropa, para lo que yo necesitaba. Si había carencias, y ella lo sabía perfectamente, lo vivía. Vivíamos en una casa en donde era una coladera porque se estaba cayendo de las goteras que había. Había humedad por todos lados. Yo recuerdo que llegaban las noches o los días de lluvia, en las temporadas de lluvia, y para mí era un suplicio porque siempre había, pues obviamente no había comodidades, la casa se estaba cayendo, estaba en muy malas condiciones. Y recordar esas tardes lluviosas era peligro por parte de Tere. Fines de semana, no había domingos familiares, para mí era terror. Y aparte, los días de lluvia o ver tu casa en un estado deplorable y una casa fea todo el tiempo y maloliente. Y siempre escuchando enfermedades. Sí, porque no era nada más tu tía con un desorden mental que además es de los peores que hay. Así es. Y el que te afecta en el entorno, ¿sabes? Porque el enfermo mental no se da cuenta, él está en su viaje, está en su mundo. Pero la gente que coexiste y que convive con las personas que padecen de sus facultades mentales son las que están viviendo ese infierno.
porque ellos sí están conscientes de lo que están viviendo. Entonces, es una cosa tremenda, es algo espantoso. Yo lo que digo, obviamente ahorita nos sigues platicando porque faltan años de vida, pero te veo y digo, qué impresionante que esta mujer nació para proteger gente, porque entiendo que tus abuelos claramente te dieron muchísima protección, pero también ya eran personas mayores que qué tanto te pueden cuidar. No, Si tienen que encargarse de una hija esquizofrénica, la otra hija que abandonó a la nieta en la casa, o sea, y entonces tú naces y desde qué edad tienes que proteger a tus abuelos, luego creces, te casas y ahora tienes que proteger a a los tus hijos. O sea, ¿a ti alguna vez, hasta la fecha, ha habido alguien que te proteja a ti? no. Creo que hasta la fecha hoy en día estoy aprendiendo que la única persona que puede ver por mí soy yo misma. Hasta la fecha no he encontrado una persona que me dé las cosas de corazón y que no me reclame o me reproche lo que está haciendo por mí. Casi me ha tocado y mucho de lo que se puede ver en mi persona, en mi ser, en mi físico, en mi energía, es siempre echada para adelante y siempre buscando la forma de estar bien yo, hasta la fecha. Hoy más que nunca lo sé. No he tenido a otra persona más fuerte y que vea por mí que yo misma. Y es que, ¿en qué momento de tu vida te has podido sentar a simplemente ser vulnerable y ya? No ha habido un momento. No ha habido un momento. Hasta hace poco tuve que soltar para encontrarme. No ha habido un momento para hacerlo. Y yo no creo en las circunstancias. Yo las creo. Y creo que las personas que mueven al mundo son personas que si no encuentran las oportunidades, las van a crear. Eso me queda perfectamente claro y es lo que yo he tenido que hacer para poder sobrevivir. No conozco otra forma de hacerlo. Es la única forma que sé que tengo para vivir. Yo no sé qué es eso. Yo veo amigas y platico con personas que me hablan acerca de un padre protector o su mamá amorosa. Yo los he llegado a ver y digo, que, que tengan esa fortuna. Yo no sé lo que es eso. Yo nunca he sentido eso. No sé qué es eso, no sé qué se siente. Cuando a mí llegan y me dicen cosas hermosas, tengo amigas, amigos que me dicen, Liz, es que no te la crees lo valiosa que eres, güey. Eso es en lo que yo estoy trabajando, porque toda la vida me han dicho todo lo contrario. Si tú desde que naces, desde que eres un bebé, te dicen que no vales, que nadie te quiere, que nadie te va a querer y que siempre vas a estar sola, pues creces de esa forma. Y si aparte de todo creces con falta de escuela, falta de amor, falta de economía, pues perdóname, yo tengo que crear mis propias razones. No sé hacerlo de otra forma. ¿Cómo quieren que yo responda si no me ha enseñado la vida a hacerlo de otra forma más que de esa? Y cuando yo he creído en el amor y he querido tener una familia y he querido tener un esposo, o al padre de mis hijos, o al padrastro, siempre es todo lo contrario y solamente recibo tanto para mis hijos como para mí. ¿Cómo le doy ese cambio? Pues dándome amor a mí misma y a mis hijos. Sí, pero ¿cómo creas esa autoestima? O sea, tampoco es como, porque todo el mundo habla de, ay, es que le falta amor propio, ay, es que la autoestima, ok, va, estoy de acuerdo. ¿Cómo la construyo? Así es. Y eso se va construyendo conforme tú vas viviendo. Yo no sé de qué estoy hecha o de tantas cosas que he vivido, en qué momento, si tú no has recibido amor de otra persona, si yo hubiera tenido a mi padre o a mi madre que me dicen y lo pierdo,
Yo sé que mi padre en algún momento me faltó, pero fue mi todo y él me daba todo ese amor. Pero si nunca lo has recibido, la única persona que lo recibes es de ti misma. Si yo no me levanto y no me cobijo, yo tengo 2 opciones. Y tuve 2 opciones y hasta la fecha las sigo teniendo. O me levantaba por mi propio pie, o iba a culpar a todo mundo de lo que estaba yo viviendo. Iba a ser una víctima. Y yo no soy una víctima de nadie. Ni de la vida, ni de nadie. No lo voy a hacer nunca. Nunca. Probablemente yo no tengo la culpa del entorno en donde haya vivido, pero sí soy responsable de cambiar mi vida en este momento. Y así es como he pensado siempre. Porque cada vez que a mí me tildaron, me golpearon y me dejaron, tenía 2 opciones. Y tenía que quedarme callada y tenía que guardar ese sentimiento y seguir adelante como si nada. Y eso es lo que vas haciendo. Aprendes a hacerlo. Es como un ejercicio, ¿sabes? Como una formación de hábitos. Ya pasó, ya lo viviste. ¿Qué sigue? O te quedas ahí o continúas. Y yo he tenido siempre en mi vida que hacer de cuenta que no pasa nada. Aunque me hubieran violado ayer, aunque me hubieran golpeado, aunque me hubieran dicho que era yo una bastarda. Yo tenía que hacer de cuenta que no pasaba nada y continuar mi vida otra vez. Y seguir haciendo mis actividades con un dolor tremendo adentro. Pero tenía que seguir haciéndolo. Y también tienes 2 opciones, porque te puedes transformar en un monstruo, en donde todo el daño que te han venido haciendo lo vas a aventar de regreso, o continúas la vida, dejas de ser una víctima y vuelves otra vez a trabajar en tus ideales, en tu formación, en lo que tú deseas. Yo tenía 2 pequeños que dependían de mí y ellos no tenían la culpa. Mis hijos vinieron a sanar muchas cosas en mí. Cada vez que pasábamos por una situación en donde a veces no teníamos que comer, sí, ellos no tienen la culpa. Yo tengo que salir a partírmela para traer otra vez sustento, porque yo sé lo que es que no tengas comida en la mesa. Yo tenía que hacer de cuenta que no pasaba nada. Y tenía que salir a trabajar y regresar nuevamente con la comida en la mano para darles de comer a mis hijos. Eso es lo que yo sé, es lo que he aprendido. Y lo sigo aprendiendo, porque lo sigo viviendo. Ibas a platicar de tu segunda pareja. Cuando viene esa parte y yo inicio una relación con él me habla acerca de que no tiene familia, ya era una persona ya cuarentona, que no había tenido familia, era divorciado, pero entonces cuando yo tengo esta relación con esta persona me dice que no tiene familia y que me someta a un in vitro para poder tener bebés. Para mí no había imposibles y pues obviamente siempre he buscado la manera de pertenecer a una pareja, a una sociedad, a una familia, porque siempre ha habido rechazo hacia mí. Entonces, vas a hacer absolutamente todo, así sea aventarte un precipicio, con tal de darle gusto a las personas para ser aceptada. Y eso tuvo consecuencias tremendas. Obviamente me sometí, fue tan desgastante el hacerme el in vitro. Aparte trabajaba para este hombre porque yo renuncié a la escuela y todo lo que yo tenía de herencia que me había dejado mi abuelo, vendí esa casa y cuando yo conocí a este hombre, debía hasta la vida, debía absolutamente todo, debía rentas, debía proveedores, debía absolutamente todo este hombre. Yo le di el dinero para pagar todas sus deudas, trabajé para él, me hizo creer que éramos socios, que estábamos juntos trabajando ese negocio y trabajaba día y noche. Muchísima gente que hasta la fecha son clientas mías saben y me vieron trabajando de madrugada durante muchos años para que su nombre estuviera y siguiera arriba. Trabajé para él muchos años incansablemente. Yo sentía que cada vez que yo me esforzaba
y trabajaba más y no dormía y no comía y todo el tiempo estaba generando económicamente, él me iba a querer más. Iba a ser yo una persona, una mujer adecuada a su nivel y a lo que él esperaba de mí. Y nunca tuve límites. Llegué casi al punto de morirme con tal de que él me aceptase. Y al poco tiempo después de que se dio lo de ese embarazo, en ese in vitro, perdí al bebé y a los pocos días me hizo lo que nunca hubiera esperado. Me traicionó, me echó del negocio, me echó de la casa, no me pagó absolutamente nada de lo que yo había invertido en ese negocio y me echó como un perro a mis hijos y a mí. Y todavía tuvo el descaro de decir que yo le había robado de su negocio, cuando lo que llegué fue a invertir, a darle dinero, a darle incluso mi vida, para ser aceptada y ser querida por ese desgraciado. Otra vez, a empezar de ceros. Otra vez, a empezar, pero siempre lo he dicho, yo no empecé de ceros, yo empiezo siempre de 100, porque aprendí un nuevo oficio, aprendí a resguardar a mis hijos nuevamente y a resguardarme a mí. Y entonces, después de que me echaron, recuerdo que lo único que me quedaba era una camioneta y con esa camioneta pagué mi primer salón. No tenía yo dinero. Entonces hablé con un arquitecto y le dije, solamente tengo mi camioneta. ¿En cuánto me la tomas para que tú adaptes este local? Conseguí rentar un local, que me prestaran para ese local y con la camioneta le pagué lo de los servicios para remodelar y para que me adaptara el salón y pues una parte que me regresara para que yo pudiera seguir viviendo. Nos salimos de ahí, fui a rentar un lugar, un departamento en donde no teníamos ni en dónde dormir. Nos dormíamos sobre los costales de ropa y otra vez empezar de ceros. Y a edificar, por primera vez empecé lo que eran las estéticas de Liz Ruiz. Ahí nació Liz Ruiz. Detrás de cada cuestión de pérdida, de dolor, de sufrimiento, ha venido siempre una forma resiliente de crear un nuevo negocio y ahí creé la primera estética. Ahí nació Liz Ruiz. Y ahí empecé a trabajar, pero aunado de eso, pues obviamente venía yo de hacerme un in vitro y empecé a tener problemas de salud. Empecé a tener problemas muy, muy fuertes de salud. Me empecé a sentir muy mal. No tuve, pues obviamente, la desintoxicación, se puede decir, porque después de que te haces un in vitro, te dan muchísimas hormonas y demás. Pero pues yo estaba en la calle, no tenía ni dinero, o sea, ¿a dónde me iba a acercar? Y aparte donde yo me había hecho el in vitro era en el hospital de perinatología, porque para mí no hay imposibles. Yo busqué la forma de hacerme ese estudio, de realizarme ese servicio con tal de darle un bebé a esa persona. Y pues al final de cuentas, cuando no se lo di, pues me echaron, ¿no? Otra vez. Pero para mí era muy común. Para mí, si no daba lo que la gente pedía, pues yo sabía perfectamente que me echaban otra vez a la calle. Ya era mi infancia, siempre me ha pasado. Y desafortunadamente se te convierte en una forma de vida. Después de eso, no volví a saber nada de él. Me quitó muebles, me quitó todo lo que tenía de valor. Para mí nunca ha significado la parte material, nunca ha sido significativa, porque siempre he sabido cómo volver a hacerlo. Siempre he tenido el carácter y la visión para volver a levantarme. Y ahí nació el Liz Ruiz. Y empezaron los negocios. Después de años llegó una amiga donde se asoció conmigo y me dijo que iniciáramos una cadena de estéticas. Confié en ella.
pedí préstamos al banco, abrí otros salones, abrí otros negocios, Miguel Ángel de Quevedo, universidad, tenía Cuapa. Y entonces llega la pandemia de influenza. Yo aperturo una noche antes y al día siguiente hay toque de queda porque influenza nos cerró a todos los negocios. Yo no cerré, yo seguía laborando a escondidas. Tenía que pagar 3 negocios y tenía yo personal, algunos tuve que despedirlos, algunos tuve que cerrar 2 salones y me quedé solamente con uno y fue una cosa tremenda. Me dejó esa socia embarcada y al mismo tiempo uno de los de mis empleados que tanto apoyé me robó un cheque, falsificó mi firma, pidió material y entonces traía yo una demanda por más de 2 millones de pesos. Qué barbaridad. Parece cuento de terror, porque lo fue, en donde sin dinero, con negocios cerrados, con muchísimas deudas, todavía tenía encima una traición y aparte, ¿cómo le hacía para pagar esos 2 millones de pesos que ni siquiera los había gastado yo? Contraté abogados y tuve que pagar un estudio de grafología para que identificaran o autentificaran mi firma y se dieran cuenta que no había sido yo la persona que había firmado ese cheque. Fue tremendo, fue mucho dinero que no tenía y tampoco tenía el apoyo de nadie. He aprendido mucho en la vida. La vida ha sido tremendamente, a veces muy cruel, a veces muy bondadosa, pero yo la parte que conozco de la vida es que ha sido de mucho aprendizaje. Como pude salir adelante de todo eso, tardé años, porque ese tipo de juicios no terminan inmediatamente. Era un juicio mercantil con un juicio civil, y aparte de todo, después de tiempo, llega entonces en donde mis hijos ya son mayores de edad, y su padre, ¿por qué no? Le estaban descontando, era una cantidad ínfima, eran como 3,500 pesos, no sé, yo creo que al mes. ¿Y por qué no? Demandó a mis hijos para quitarles la pensión alimenticia que estaban recibiendo. Ya eran demasiadas cosas, pero en fin, pues paga otro juicio y vete al juicio civil, en donde su propio padre está demandando a sus hijos para quitarles la pensión alimenticia. Tenía yo 4 juicios al mismo tiempo y prácticamente trabajaba para pagar los juicios. Pregúntame si dormía. No dormía. No dormía. Yo creo que si dormía 2, 3 horas al día era demasiado. Tenía yo que trabajar para pagar los juicios, para pagar abogados. O sea, tenía 2 abogados, 2 atendían 2 juicios y otros 2 abogados atendían los otros 2. Fue una cosa tremenda. Una pesadilla. Fue una cosa espantosa. No sé cómo lo estoy platicando en este momento y cómo pude salir adelante de todo esto, porque al paso del tiempo, el negocio en donde yo estaba, pues obviamente, si pagas aquí y pagas allá, vas a descuidar acá. ¿Sí me explico? Claro. ¿Qué fue lo que me pasó? Cuando me pasa todo esto, pues obviamente bajan tus defensas, todo el tiempo andas con estrés, el cortisol hasta el tope, todo el tiempo es estrés, no comes, no duermes y todo el tiempo es presión. Y de repente empiezan a venirme unos sangrados tremendos que no sabía ni de qué eran, ni por qué. Me empecé a sentir muy débil. Y entonces, pues tuve que ir al hospital y entonces me detectaron que tenía yo tumores en el útero. Otra vez, el mismo suplicio. Otra vez, estudios y otra vez que me dijeran que era necesario que me extirparan porque estaban creciendo muy rápido. Yo creo que me tardé unos 2, 3 meses en que se diera toda esta situación, cuando me estaban extirpando tumores nuevamente. Crecieron rapidísimo. Era impresionante cómo crecieron esos tumores
van para afuera. Recuerdo que me operaron un sábado, cuando yo le dije al doctor, a ver, dime, ¿ya me afectaron algún órgano? Y me dijo, aún no, ¿ok? ¿Qué es lo que queda? Hay que extirparte el útero. ¿Cuándo lo vas a hacer? Si puedes ahorita mismo yo me interno, estoy en tus manos. Me dijo, no, tranquila, Liz, eso lo tenemos que hacer con tiempo, dame para mañana o pasado, y pasado mañana te estoy operando. Le dije, ya está, pasado mañana me estoy operando. Hay dos cosas que te da la matriz, o te dan cáncer, o te dan hijos, tan, nada más, no hay de otra. Sí, sí. Entonces, no problemas. Si ya había tenido yo los hijos y yo ya tenía una salpingoclasia, como para qué seguía yo resguardando el útero. ¡Sácalo! Ay, como mi vida siempre ha sido así, pues necesitaba yo algo de emoción. A mí me operaron un domingo en la mañana. Salí a los 2 días del hospital. ¿Por qué no cuando regreso, como yo les estaba comentando, pues el dinero no me alcanzaba para pagar todo? ¿Por qué no me llegó una orden de embargo y entonces vas para afuera? A la semana de operada. No pudieron sacar el tumor vía vaginal porque ya era muy grande y tuvieron que cortar de extremo a extremo para poder sacar. Era del tamaño de un melón, como un bebé, era mi tumor. Yo lo vi, era enorme. Y cuando yo salí del hospital, recuerdo que estaba resguardándome en casa y después de una semana, cuando iba a meterme a la regadera, tocaron a la puerta y eran, no les miento, las personas que lo vivieron conmigo, eran alrededor de 100 elementos, policías, que iban a sacarme de esa casa como si fuera yo una maleante, un narco. Llegaron directamente a saquear y a sacar todas las cosas de mis hijos y mía, porque yo en donde trabajaba vivía. Toda mi casa estaba sobre la avenida Prolongación División del Norte. Estaba toda mi vida, toda mi casa. Mis químicos los pisaron. No era solamente sacarme de esa casa. Era humillarte. Era humillarme. Era humillarme nuevamente y decir, no vas a tener nada y de esta no te levantas. Porque no era solamente sacarme de ahí. Lo pudieron haber hecho de esa forma. A mí nunca me avisaron. Yo nunca tuve un aviso. Mis abogados se desaparecieron. Tiempo después supe que ellos se vendieron con la señora, que era dueña de esa casa. Nunca llegaron a un diálogo conmigo. Simple y sencillamente sacaron toda mi casa, mis químicos, todo lo que yo trabajaba y me echaron a la calle. Afortunadamente mis hijos no estaban en ese momento. Habían salido a trabajar muy temprano. Y cuando eso pasó, eran aproximadamente las 10:30 de la mañana. Mis hijos regresaron como a las 4 de la tarde y toda su casa estaba en la calle. Humillada a más no poder. Cuando intenté defenderme, ¿qué te defiendes? ¿Contra quiénes? Llevaron acarreadores para sacar todo, absolutamente todo. Estaba en la calle nuevamente. Recuerdo que ese día me enojé mucho con Dios. Dije, no es posible que me esté pasando esto. Es demasiado lo que me está pasando. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y sí, había sido mi culpa. Lo reconozco. Y lo reconozco porque confié en los abogados. Confié en ellos. Cada vez que ellos iban o acudían a decirme que tenía yo que hacer el pago de las rentas, yo se los daba a ellos. Y ellos iban y lo depositaban supuestamente directamente al tribunal, porque se tienen que hacer los pagos de esa forma cuando tú estás en un juicio. Y entonces, pues ellos simple y sencillamente no los presentaron. Me echaron a la calle.
Así de fácil y sencillo. Y aprendí que cualquier cosa tienes que hacer. Hay cuestiones a veces por papeleo, por lo que tú quieras, que le damos la vuelta y se lo delegamos a otras personas. Y siempre tienes que hacerte responsable de tus cosas. Tienes que confrontar, tienes que investigar, y más cuando son cuestiones legales. Nadie me lo había enseñado. Ahí lo aprendí muy bien. Y mira que lo aprendí bastante bien. Pues estábamos sin casa, lo que tenía en efectivo, todo se lo llevaron. No sé ni cómo lo hicieron, cómo sabían en dónde tenía yo escondido el dinero, lo que tenía 70,000 pesos que desaparecieron. Entre toda la revoltura que había. Tenía algo en banco, fui a guardar lo que nos quedaban. Había huevo con carne revuelto con la ropa, con tintes, con decolorantes. Me destrozaron completamente. Ellos no iban solamente para sacarme de ahí. Ellos iban a destruirme y que no me volviera a levantar, porque todos mis químicos estaban en cajas y todos los abrieron y los pisaron y los destruyeron y abrieron los shampoos y los decolorantes y todo y los vaciaron en el piso. Ellos iban directamente a que yo no me levantara nuevamente, pero no lo consiguieron. Recuerdo que estaba yo descalza, sangrando, porque me pusieron una golpe tremenda y la herida me estaba sangrando. Nos fuimos a buscar unos espacios en las bodegas de Jupster, que están sobre Tlalpan. Estaba descalza, estaba muy enojada, con mucho dolor, pero sobre todo con una frustración tremenda. No sé ni cómo le hice, nos prestaron un lugar para poder pasar la noche. Al día siguiente, después de que nos resguardamos esa noche en ese departamento que me prestaron unas conocidas, unas amigas, recuerdo que lo único que pensé en ese momento es ir a la bodega, a ordenar las cosas, a tirar lo que no servía y decirles a mis hijos, nos tenemos que levantar otra vez. Yo podía sentarme y seguir llorando y a quejarme y a decir que era injusta la vida, que estaba yo herida, con dolor, como yo iba, estaba muy mal físicamente, estaba recién operada, tenía yo que resguardarme todavía 20 y tantos días que tenía que resguardarme porque me acababan de extirpar el útero y tuve que levantarme a cargar cajas y bultos y levantarme nuevamente. Y así lo hice, así lo hice. Recuerdo que me enojé mucho con él, me enojé mucho con Dios, dudé de su existencia. Durante varios días o semanas que estuvimos en ese departamento, fueron como 15 días, estuvimos buscando quién me diera pues la oportunidad de vivir y trabajar en la misma casa. Yo no tenía para pagar una casa y aparte para montar un negocio. ¿Cómo iba a montar un negocio si no tenía yo el dinero? ¿Y cómo iba a rentar una casa en donde vivir si no tenía yo negocio? Me volví a levantar y recuerdo que un día en la mañana cuando abrí los ojos, me dijo mi hijo mayor, ma, no nos rentan en ningún lugar. Y aparte con lo que acaba de pasar, pues obviamente se corrió la voz y pues obviamente tienes un mal historial. Dije, ok. Recuerdo que llorando le pedí a Dios que por favor ya me dejara, que me diera la oportunidad de salir adelante, que a lo que me había dedicado toda la vida es a tolerar, a soportar, a trabajar. ¿De qué se trataba todo esto? Lloré y le pedí que me ayudara con todo mi corazón. Y le dije, en tus manos estoy. Haz de mí lo que quieras, porque ya no tengo fuerza para continuar. En tus manos estoy. Nunca lo voy a olvidar. Y en ese momento entró una llamada y nos dieron el sí para poder montar nuevamente nuestra casa y nuestro negocio. Una señora que dijo, está bien,
Era muy comentado en la zona lo que había pasado. Había sido un regimiento de policías, como me habían sacado. Y me estaban dando la oportunidad de poder estar en un lugar nuevamente y poder edificar y levantar mi negocio. Y lo hice nuevamente. Y fue mucha gente. Y volví a levantar Liz Ruiz. Parecía una comuna hippie en donde vivíamos, ¿sabes? Vivían mis hijos, mis perros. Estaba el personal que trabajaba conmigo y llegaban clientes. Y fue una etapa en la que después de tanto sufrimiento y tantas cosas, parecía que todo empezaba a caminar bien otra vez. Y entonces apareció el que creí que era el amor de mi vida. Durante meses fuimos excelentes amigos, disfrutaba de esa felicidad que nunca había sentido con alguien, de esa magia. Aparte venía de cosas tan difíciles, de tanto dolor, tanto sufrimiento, pérdidas y demás, y me encontraba ya levantándome otra vez económicamente. Y disfruté tanto esa parte con él. Y la primera vez que estuvimos juntos después de meses, para no perder la costumbre, venía una sorpresa más. Ese día que por primera vez tuve relaciones con esa persona que fue tan especial y que será alguien muy especial en mi vida, cuando me dijo sus apellidos, me di cuenta que era el hermano del hombre que me vio cuando tenía yo 15 años. Fue un golpe tremendo. Nunca me imaginé, porque yo no sabía los apellidos de esa persona. Había cierto parecido, había un algo, pero no sabía cuáles eran sus apellidos. Hasta cuando me preguntó acerca precisamente de la calvicie. Cuando me dijo los apellidos, yo le dije la verdad en ese momento. Le dije que hacía muchísimos años que no era posible lo que yo estaba viviendo. Y le dije hace muchos años, cuando yo tenía 15 años, tu hermano me vio, me golpeó y quedé embarazada y aborté ese bebé. Cuando yo le dije eso al que era mi pareja, esperas otro tipo de actitud. Y él lo único que asentó a decir es que si alguien se enteraba o yo alguna vez decía algo, él lo iba a negar. Y él iba a decir que no sabía absolutamente nada. Siempre lo supo. Siempre lo ha sabido. Y siempre ha sabido que su hermano, cuando ya era yo una niña, me vio. Siempre lo ha sabido. Yo no he podido ver a esa persona. No la soporto. Pero la vida me ha enseñado a tener a mis agresores y a confrontarlos, tenerlos enfrente y seguir adelante. No busco en este momento de mi vida otra cosa más que seguir adelante y estar en paz. Ya han sido demasiados aprendizajes y muchas cosas las que he vivido. Pero en esta vida, si no ha habido quien me dé esa seguridad y ese amor, me lo estoy dando yo. Estoy hablando. Estoy compartiendo. Y yo sé que muchas mujeres, incluso también hombres, se van a sentir identificados con algo de lo que haya yo vivido. Y lo único que les puedo decir es que continúen, que sigan adelante, que tengan un propósito en la vida. Va a haber siempre circunstancias que van a acabar completamente con tus proyectos de vida, con
con lo que tú quieras. Familia, parejas, gente, amigos, quien sea. A esta vida veniste a ser tú, a confrontar, a ser tú, a pelear por lo que tú quieres. Yo no sé hacerlo de otra forma. Hay personas que siempre me evidencian y me dicen, es que eres una mujer con una energía masculina. No, no me digas eso. Cuando no he sabido otra forma más que defenderme, no he sabido hacerlo de otra manera, más que defenderme. Y no por eso soy una mujer que está en contra del género masculino, porque yo crié y les di educación a 2 hijos maravillosos, varones, que son excelentes seres humanos y que son buenos hombres con sus esposas, con sus parejas, y que son personas que están haciendo cosas en pro de muchas personas, y que yo no he instalado esos sentimientos de odio o de venganza a pesar de todo lo que yo he vivido. No, yo no tengo ganas de pelear con el género masculino ni estoy en contra. Al contrario, me encantaría tener una pareja. Deseo tener una pareja con la cual culminar mis años de vida, de existencia en este mundo. Deseo tener una pareja a mi lado. Me encantaría. Me encanta la idea. Pero no voy a permitir que sea una persona que no se haya trabajado emocional, física, mental y espiritualmente, porque yo lo estoy haciendo. Lo he hecho para poder sobrevivir, lo he hecho para estar aquí y no voy a recibir menos de eso. Liz, ¿en qué momento de todo lo que nos platicaste empezaste a hacer todo este trabajo personal? En esta última ocasión que terminé mi relación. La verdad es que durante muchos años he pasado por situaciones adversas, parte de lo que les he comentado, un poco de lo que les he compartido. He vivido esas situaciones y ahora que viví esta pérdida porque decidí irme de esa casa, esa persona con la que yo vivía, con la que tuve mi última relación, fue una relación en donde económicamente no me faltaron cosas, económicamente, pero yo permití que me faltaran el respeto de muchas formas, en donde hubo infidelidades, en donde hubieron faltas de respeto, en donde cada vez que mi pareja se violentaba o se enojaba conmigo por algo me corría. Yo estaba tan acostumbrada y siempre he estado tan acostumbrada a que me corran de todas partes, que para mí es muy familiar o me fue muy familiar que me corriera nuevamente. Hasta que algo dentro de mí ya no pudo más. Y decidí irme. Decidí irme de ese lugar, de esa casa, en donde no importa que yo haya tenido todo económicamente, en donde no hay amor y respeto, no me puedo sentar a esa mesa. Ya lo hice muchos años. Y el resultado siempre fue el mismo. Y cuando yo me salí de esa relación dije, no voy a volver a vivir esta situación una vez más, porque voy a repetir los mismos patrones. Y si yo no me trabajo emocionalmente, internamente, mentalmente, espiritualmente, voy a volver a tener el mismo final. Ya lo he repetido desde que vengo viviéndolo desde mi vida. Personas que vienen solamente en donde solamente me buscan físicamente, en donde buscan qué quitarme. Lo viví con el padre de mis hijos, lo viví en las relaciones que yo he tenido con las personas que me he relacionado, alcohólicos, abusos, faltas de respeto, faltas de valores. Es el mismo programa que traigo. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando? Que tienes que trabajarte internamente en tu autoestima, en decir, ya basta, no mereces esto. Siempre me he programado para ser buena madre, buena esposa, buena cocinera, buena compañera, buena amiga, buena esto. No se trata de mí. Se trata en que trabajes en todas esas áreas en donde te hace falta amor propio, en donde has estado acostumbrada a que siempre no te sientas merecedora de nada. Y por eso siempre para mí es muy común y muy normal que me traten mal, que me humillen. Y por supuesto yo no digo, la pobrecita y siempre se queda callada. No, yo soy reactiva. Es obvio, después de ser
desgastada de pasar todo ese tipo de situaciones, te defiendes y ya no quieres seguir recibiendo el mismo trato, pero no es la forma correcta. La forma correcta es trabajar internamente en ti y darte cuenta qué es lo que está pasando, en dónde están tus carencias, en dónde tienes que trabajar. Y eso, el amor propio es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Sí, porque todo el mundo habla de la famosa autoestima y el amor propio y de hecho en este mismo canal son comentarios muy recurrentes en el que, claro, es que no tiene amor propio, claro, es que no tiene Claro, autoestima. claro. Ok, tú la tienes, tú persona que Exacto. estás comentando, ¿estás segura 100% que no permites nada? Así es. ¿Y cómo forjas el autoestima? No es nada fácil. Nada fácil. Absolutamente nadie. Yo ahora que viví esa situación, lo hablaba con mi hijo cuando llegué de paracaidista a su departamento. Híjole, he tocado fondo muchísimas veces, pero como esta última vez, creo que nunca lo había vivido, nunca lo había hecho de esa manera. Intenté nuevamente quitármela, no sabía qué hacer conmigo. Cuando, como yo les vengo compartiendo parte de mi vida, cuando yo estaba muy pequeña, pues obviamente mi responsabilidad eran mis abuelos y la tía, y después mi responsabilidad eran mis hijos, y después los negocios, y después las parejas. Pero cuando tú te confrontas y te tienes que hacer responsable de ti, dices, la madre, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo le haces? ¿En qué momento tienes que hacerte responsable de ti? No sabía ni qué hacer con mi vida. A mis 51 años no sabía qué hacer con mi vida. Cuando he sido empresaria, tengo una licenciatura, he perdido y he ganado y no sabía qué hacer conmigo. Y sentía que la vida se me estaba yendo. ¿Y sabes por qué? Porque yo me fui de esa casa amando con toda mi alma al que era mi esposo. Porque yo deseaba con toda mi alma quedarme con él para toda la vida y hacer una vida en común con nuestros hijos. Pero si ves que esa persona no quiere a tus hijos, cuando dices, yo vengo de vivir esas carencias, esas situaciones, y si yo he estado cerca de ti o he estado contigo y apoyándote, amándote, cuidándote, y también he querido a tu hija, ¿por qué no quieres a los míos? Y cuando cada vez que hay una inconformidad te corren y todo el tiempo te humillan, echándote en cara lo que te comes y lo que te vistes, eso no es vida. No lo merecía. Y en ese momento yo me hice responsable de lo que estaba viviendo. Yo estaba viviendo esa situación porque yo lo estaba permitiendo. Yo le di, le conferí esa responsabilidad a esa persona y esa me corresponde a mí. No tiene nadie ningún derecho de maltratar a ninguna persona y mucho menos cuando esa persona te ha demostrado amor y te ha demostrado en todo momento lealtad. Pero eso le corresponde a cada persona. Pero yo no voy a estar en donde me estén pateando. Ya lo recibí muchos años, desde que yo tengo uso de razón o memoria, siempre lo he recibido. Y no somos responsables del entorno en el que crecemos, pero sí somos responsables de lo que estamos viviendo en este momento y a dónde vamos. Y yo sé perfectamente lo que quiero, pero sé más lo que no quiero. Y hoy en día lo que yo quiero es estar en paz. Y por primera vez en mi vida estoy viviendo la vida que yo merezco y que yo quiero. Y esa vida me la estoy dando yo. Y ese reconocimiento, ese amor y ese respeto me lo estoy dando yo. Ni mis hijos, ni una pareja, ni familia, ni padres me están reconociendo en lo absoluto. Me estoy reconociendo yo por el ser humano que soy, por la mujer que soy y que he sido y que sigo siendo. Y lo voy a seguir haciendo. A esta vida vine a vivir la vida que yo quiero y yo no soy una víctima de la vida. Yo voy a crear mis propias circunstancias para ser feliz.
tenga o no tenga una pareja, tenga o no una familia. Así me ha tocado vivirlo y estoy acostumbrada a ello. Pero por primera vez en mi vida me estoy reconociendo todo el valor y la fuerza que tengo. Hace unos meses, un amigo que por cierto hace poco falleció, me dijo, Liz, quería estar cerca de ti, vine a este viaje, un compañero de marca, de la marca de suplementos que me patrocina. Y me dijo, a este lugar vine porque quería verte en persona. Me dijo, eres una mujer tan admirable, no sé tu historia, pero proyectas tanta fuerza, tanta luz. Cuando él se enteró de muchas cosas que yo había pasado, me dijo, ¿sabes cuál es tu problema, Liz? Dije, ¿cuál? Que no te la crees. No te crees del poder que tienes y de lo que eres capaz. Has vivido todo el tiempo tratando de sobrevivir y protegiéndote, que no te has dado cuenta de lo que has sido capaz de crear. Y tenía toda la razón. Y empecé a trabajar muchísimo en ello. He hecho 1000 cosas, me he ido a terapias, lo que he tenido de dinero lo he invertido en mí. Y en mí es en sanarme, en terapias, en estudiar, en trabajar internamente mi nivel de conciencia, en mentorías, en todo lo que tenga a mi alcance para poder estar bien. Y lo estoy logrando. Y parte de lo que yo quiero compartirles es, no se vengan abajo, tengan siempre, aunque vean todo oscuro, es necesario tener todo oscuro para darte cuenta de la luz que tienes. Es la única manera de hacerlo. ¿Saben? Cuando a mí me preguntan, Liz, ese cuerpo que tú has construido, ¿es porque te acabas de bajar de plataforma? ¿Vas a competir? No, yo nunca en mi vida he competido, ni lo voy a hacer. Nunca en mi vida me he subido a una plataforma a competir en fisicoculturismo. Este físico yo lo tengo porque lo he construido por mí. Mis hábitos de alimentación, mi entrenamiento, mi ejercicio y demás, ha sido algo que yo he querido toda mi vida. He querido hacer todas esas circunstancias de vida en donde todo el tiempo te están empujando a que tu vida es una mierda. Bueno, yo lo he transformado a que sea algo positivo y me dé ánimo para salir adelante y para todos los días levantarme y tener la disciplina de tener un entrenamiento porque es necesario para mi mente, para mi espíritu, porque hay tanto dolor que la única forma en la que yo tengo para sanarlo es entrenando. Porque no he entendido otra forma de hacerlo, nadie vino a enseñármelo. Es como yo he sanado todo lo que traigo, gracias al deporte. Afortunadamente fue el deporte y no fue otras cosas. Y lo seguiré haciendo hasta el último día que yo tenga fuerza para hacer lo que le pido al universo que así sea. No hay un motivo, no hay una competencia, no es subirme a una plataforma a caminar en taconán, que mis respetos para esa disciplina, para mis compañeros, compañeras que lo hacen. Pero nunca ha sido mi ideal. Lo he hecho por mí, nada más. Por tener una mejor calidad de vida, porque no he tenido otra forma de hacerlo, porque he padecido mucho de cuestiones médicas. Y en el deporte encontré la forma de curarme mental, espiritual y físicamente. Y la alimentación es una parte que te acompaña y por eso soy tan disciplinada. Y parte de lo que yo les comparto a las personas es la importancia de que si en esta vida tienes este vehículo nada más, llegaste con ese vehículo y con ese vehículo te vas a ir, no vas a tener otro. Es el único que te van a prestar, porque es prestado. Entonces lo que hice fue cuidar mi vehículo. Si nadie cuidó de mí, pues yo lo hice para mí. Hasta la fecha es lo que estoy haciendo. Es por eso que yo soy así, porque tengo esta forma de pensar y tengo esta forma de vivir. No me ha quedado de otra. Es la forma en la que yo tengo de ver las cosas, a pesar de todo. Es una gran forma de ver las cosas. Como bien dices, te volcaste al deporte cuando pudiste haberte volcado tan fácilmente a cosas negativas. También tienes que vivirlo.
porque también tienes que vivir esa parte, y llegó esa parte donde yo les platico lo que yo vivía cuando me llegaban las demandas y demás. Madre, yo decía, Dios mío, ya no quiero saber de nada más, y recuerdo que llegaban las noches y les decía, preparen mi tecito, y mi tecito era mi whisky, y era un cigarro que me acompañaba siempre, porque en las noches no había poder humano que me pudiera yo poner la cabeza en la almohada y hacer de cuenta que no pasaba nada. Quería olvidarme, quería salir de ahí, no había con quién compartir, no había con quién hablar, solamente pagar y trabajar, y puros problemas. Y también lo vives, y también las personas con las que te relacionas en tu entorno. He aprendido mucho, me considero una persona que ha aprendido muchas cosas en esta vida, y siempre, en todo momento, me he respetado. He tenido siempre límites. Los límites los tienes que llevar en tu vida siempre. Sí, hacia ti misma y hacia los demás. Hacia los demás. Es súper importante. Tiene que haber límites en la familia, en tu pareja, en las amistades, contigo misma, porque te puedes ir como hilo de media y te puedes perder. Y es muy difícil cuando no hay quien te cuide, cuando no hay quien te diga las cosas. Y eso ha sido mi vida. Yo la parte y mucho de lo que yo sé en esta vida es porque le he regado muchas veces. Me he equivocado cantidad de veces, pero también he aprendido mucho. Parte de lo que yo hago con muchas personas jóvenes, porque tengo muchos amigos jovencitos, es precisamente compartirles esto. La importancia de tener siempre una disciplina, de respetarte, pero sobre todo de ser agradecido. Y si hay algo que yo le agradezco al universo, a la vida, es tener salud. Es lo más importante. ¿De qué te sirve tener a veces resguardado y tener económicamente, o tener una pareja, o tener una familia, si no tienes salud para disfrutarla? Y parte de lo que me ha hecho disfrutar y reconocer en esta vida es la salud física, mental, espiritual, es lo más importante, más que una pareja, más que el dinero, es la salud. Porque más ya sabes lo que es no tenerla. Exactamente. Y eso es lo que nos da a las personas que hemos pasado por esa situación. Cuando tienes salud, más bien cuando pierdes la salud, es cuando te das cuenta de lo valioso que es lo que tienes. Siempre. Oye, Liz, si alguno de tus abuelos o abuelas llega a ver esta entrevista, porque entonces uno nunca sabe hasta dónde puede llegar, ¿te gustaría decirles algo? La vida me ha enseñado que, que parte de lo que somos o de lo que hemos vivido nos hace ser quien somos hoy en día. Y yo estoy muy feliz de la mujer que soy, con toda la vida que he pasado, con cada agresión física, verbal, social, económica que me han hecho. Lo volvería a vivir otra vez para seguir siendo la mujer que soy. No les diría gracias, pero tampoco les guardo rencor. Las cosas tenían que pasar de esta manera para ser quien soy hoy en día. Y estoy feliz de quien soy, como soy. Y no estoy empezando de ceros. Estoy empezando de 100. No sé qué les diría, pero no les guardo rencor, ni siento odio por ellos. A cada quien le llegará lo que tenga que pagar. Yo ya hice mi parte. Y lo que yo hice con ese dolor y ese sufrimiento, lo transformé en mucha fuerza para mí. Y eso es lo único que cuenta. Creo que dentro de todo les daría hasta las gracias, porque lo he hecho hasta con mi padre y mi madre que me abandonaron. Les he dado las gracias muchas veces y los he bendecido hasta donde están. Y si tengo salud física y tengo muchas cosas muy hermosas, es porque creo que dentro de todo no le guardo rencor a las personas que me han agredido. Que Dios los bendiga. Yo soy muy bendecida. Si tus papás te pidieran una oportunidad para tener una relación con ellos, Ay, qué difícil. En mi forma de pensar. En algún momento con mi madre e incluso con mi padre, yo los busqué. Cuando tenía 14 años, me escapé de la casa de mis abuelos
Y a todos nos llega un momento de nuestra vida, sobre todo adolescentes, cuando no sabemos el paradero de nuestros padres, ¿no? Principalmente porque creo que en nuestra cultura siempre nos quedamos con la mamá. Bueno, en este caso ni con la mamá ni con el papá, ¿no? Pero yo quería saber quién era mi padre. Investigué y yo sabía que él había estado trabajando, pues haciendo su servicio social. Mi mamá era enfermera, por eso se conocieron. E investigué a dónde estaba trabajando y recuerdo en ese entonces no existían redes sociales, obvio, pero no sé si te acuerdas que existía la sección amarilla, la nacional. Por supuesto. ¿Te acuerdas que era un librote así de este vuelo? Bueno, pues ¿por qué no? Investigué su nombre. Entre los médicos compañeros de mi mamá, yo anduve investigando y tenía solamente 14 años. Y yo sabía que estaba en Tijuana. Cuando me dijeron, él se encuentra en Tijuana, Liz, y de hecho es director de un hospital. Uf, no tienes una idea. Fue mi motor. O sea, tú esperas, bajo la situación que estás viviendo, en donde no tienes, pues obviamente no tienes quien te proteja, quien te procure, y aparte yo quería estudiar, siempre fui buen estudiante. Yo tenía muchos deseos de terminar una carrera. De hecho, a mí me hubiera encantado ser abogada, me hubiera encantado estudiar derecho penal, me hubiera encantado estudiar derecho penal, pero bueno, las circunstancias me llevaron a estudiar una licenciatura en mercadotecnia y se lo agradezco infinitamente. Pero recuerdo en ese entonces que pues te haces muchas ilusiones, ¿no? Como niña, conocer a tu papá y que te viera y casi lo ves como película, que llegas y tu papá te va a abrazar y te va a decir, hija, la vida nos separó y lo que yo quería siempre era buscarte. Ese era mi ideal. Recuerdo que barría las azoteas de donde yo vivía, de ahí de ese lugar a donde vivía con mis abuelos, de ese pueblo, y recogía bolsas de basura, entonces pues me daban propinas por ir a tirar la basura y por barrer banquetas. Entonces junté una lana para ir a buscar a mi papá a Tijuana. Me fui en un camión guajolotero, hacía 3 días para llegar a Tijuana, en un camión en donde apestaba horrible, pero no me importaba. Yo dejé una carta, me escapé de la casa de mis abuelos y fui a buscar a mi papá. Sabía el hospital a donde estaba trabajando. Llegué al hospital de Tijuana, a donde me habían dicho que él era director de ese hospital. Recuerdo que llegué y me dijeron, él ya no está trabajando aquí. Dios mío, no tenía ni en dónde, o sea, ni para llegar a un hotel en donde quedarme, ni nada. Cuando llegué ahí, me atendió el doctor, o sea, la persona que estaba en su lugar. Me dijo, él ya no trabaja aquí. Me dijo, ¿quién eres? Y le dije, yo soy su hija, la hija que tuvo hace muchos años con Margarita, shalala. Y me dijo, ¿qué? Y me dijo, claro que conozco a tu madre. En ese momento tomó su teléfono, tomó el teléfono de su oficina, no había todavía celulares tampoco. Tomó el teléfono de su oficina, marcó y me dijo, ¿él te conoce? Y le dije, no, doctor, vengo a conocerlo. Él no me conoce. ¿Y tú nunca lo has visto? Le dije, no. Entonces, ¿cómo estás aquí? Pues estuve investigando en el hospital en donde se conocieron mi mamá, porque ahí sigue trabajando mi mamá, y me dieron el dato que él estaba como director en este hospital. Me dijo, espérame tantito. Me consiguió una cita para que mi padre me atendiera como paciente. Me dijo, no le vayas a decir cómo te enteraste. Vas a marcar ahorita. Este es el número. Y vas a pedir una cita. Y vas a decir que vas a llegar como paciente. Los compañeros de él y de mi mamá, porque convivieron, ese doctor convivió con ellos cuando mi mamá estaba embarazada, o sea, sabía de la relación que habían tenido y que había obviamente quedado embarazada mi mamá, pero él se había regresado a Tijuana y él era su compañero. Aparte en Tijuana se conocen todos. Pues me hice pasar como paciente. Cuando yo entré a ese consultorio de 14 años, o sea, me escapé y todo y me planté. Cuando llegué, entré a su consultorio, esperé yo creo que una media hora. Y los pacientes que estaban esperando hablaban muy bien de él.
decían que era un gran médico. Y él es gastroenterólogo, cirujano gastroenterólogo. Cuando me tocó entrar, él estaba agachado. Recuerdo que fumaba muchísimo. Y me dijo, toma asiento. Ni siquiera volteó a verme. Yo me senté. Verlo fue así como, por primera vez en mi vida estaba viendo yo a mi papá. Era una emoción única, como si vieras el amor de tu vida, ¿sabes? Por primera vez. Cuando volteó a verme, me dijo, me vio yo creo que muy pequeña y me dijo, ¿te recomendaron o quién te trajo aquí? Y le dije, yo soy Elizabeth, soy la hija que tuviste hace 14 años con Margarita Alvarado. Recuerdo que él se levantó, se sentó, se volvió a levantar, se sentó, se quedó viendo el escritorio, abrió un cajón, sacó un fajo de dólares y me dijo, no puedes estar aquí, yo tengo una familia y fui muy claro con tu madre y le dije que no quería saber nada de ti. ¿En dónde está tu mamá? Dije, mi mamá se casó y se fue y me dejó, igual que tú. Dijo, no puedes estar aquí, quiero que te vayas en este momento, toma un vuelo y vete de aquí. Esa fue la primera vez que yo tuve un encuentro con él. Así fue mi primera vez de encuentro con mi padre. Me fui. Cuando tenía 40 años volví a buscarlo otra vez. Eso fue a los 14 y cuando tenía 40 años dije, creo que todo lo que me está pasando es porque no he sanado la relación con mi papá y por eso tengo este tipo de relaciones con los hombres y por eso me va de la fregada. Y volví a buscarlo y pasó exactamente lo mismo. Le dije, no te voy a volver a ver nunca más. Me da gusto saber que estás bien. Le hablé acerca de mis hijos, no le importó. Y está bien. Con mi madre también he hecho lo mismo, la he buscado, he tratado de tener una relación con ella, pero a ver, aquí hay algo bien importante. No por el hecho de ser tus padres quiere decir que siempre vas a estar ahí para ellos y con ellos. También he comprendido que hay formas de aceptarlo y una de ellas es no forzando las cosas. Y si hay algo que he aprendido muy bien en mi vida es a no invadir el espacio de las personas y a no imponer mi presencia en la vida de las personas que no me quieren. Si soy invitada, ahí voy a estar. Pero si no me quieren, jamás voy a imponerle mi presencia a nadie. Nunca en la vida. Y lo he aprendido muy bien. Y he entendido que simple y sencillamente a mis padres nunca les ha interesado. Ni saber de mí, ni saber, ni tampoco el prodigarme de cuidado, de amor. Y está bien. Probablemente, pues, así han sido las cosas conmigo y está bien. ¿Y qué sientes por ellos? Es una pregunta muy difícil. Algo que he trabajado mucho es aceptación. No los odio. Tampoco siento resentimiento en contra de ellos, pero no siento odio hacia ellos. Las cosas son así. Simplemente siento aceptación. Es lo que me ha tocado. No puedo obligar que me amen. No puedo obligarlos a que me amen, a que me quieran, a que me admiren. Es como te lo dije al principio de la entrevista, eso es algo que se da. El amor nace del amor. No nace porque tú sepas que es tu hija o yo soy su hija y él es mi padre. No se pueden dar las cosas. El amor nace del trato diario, de la convivencia. ¿Cuántas relaciones hay de padres que no son padres consanguíneos y aman tremendamente a sus hijos? Ahí está el caso de mis abuelos. Sí eran mis abuelos, pero bien pudieron haber dicho, esa no es mi responsabilidad. A su forma, a su modo lo aceptaron y me dieron
un espacio en su casa. Yo estoy agradecida con eso. Me dieron valores, fueron tremendamente duros, muy estrictos. El único que me dio amor, y yo creo que viene a resarcir parte de todo ese dolor que han creado el entorno, lo que he vivido yo en la vida por parte de los hombres. También he recibido muchísimo amor de parte de mi abuelo. Ese hombre fue maravilloso. Me protegió hasta el último día de su vida. ¿Ves por qué te digo que yo no tengo nada en contra de los hombres? Y tengo 2 hombres maravillosos que son mis hijos. Tienen 32 y 30 años, son adultos. Yo amo a esa parte. La vida me ha tocado de esa forma, pero también me ha enseñado a ser muy valiente y a amarme mucho y a protegerme. Es lo que estoy haciendo hoy en día. Pero yo no me protejo agrediendo a las personas. Simple y sencillamente estoy externando. Y estoy compartiendo desde el corazón, desde el alma, me estoy desnudando. La mayoría de veces siempre nos estamos criticando, enjuiciando. Si de por sí lo que vivimos en una sociedad es tremendo, creo que no es justo que lo hagas contigo mismo. Vas a fallar muchas veces en esta vida, muchas. Pero fallar no está mal. Fallas cuando dejas de intentarlo. Ahí estás fallando, cuando dejas de intentarlo. Así que mientras, sigue equivocándote y sigue aprendiendo. Creo que la vida de cada uno de nosotros está marcada de cierta forma, pero de ti depende cambiar las circunstancias. Acuérdate que las circunstancias las vas a crear tú, aunque sean las peores. Las circunstancias, piensa, las creas tú. Y algo bien importante, trabajen en su conciencia, trabajan en la parte de la conciencia. ¿Por qué están aquí? No veas el cómo, solamente enfócate en lograr las cosas. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Siempre va a haber cosas difíciles para lograrlo. Enfócate en lo que quieres. No importa cómo llegues, raspada, arrastrándote, como sea, pero lógralo. Solamente vivimos fracción de segundos comparado con la eternidad de la muerte. Esa dura muchísimo tiempo, es eterna. Y la vida es fracción de segundos. Vive la fracción de segundos a máxima, con toda la pasión, amando intensamente, pero sobre todo siéndote fiel a ti misma. Yo vine a esta vida a ser leal conmigo misma. Yo creo que si ha tolerado tantas cosas y tanto dolor, es porque siempre he sido leal a mí misma. Si tú eres leal contigo misma, puedes ser leal con las demás personas. Si no hay lealtad para ti misma, no vas a ser leal con nadie. Sé auténtica. Y ser auténtica cuesta cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dolor. Y eso es para valientes. Pero se puede hacer. Si lo quieres, se puede lograr. Créetela. Créetela. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí, Marta, pero le agradezco a la vida que esto que estás haciendo junto con tu esposo está dejando un precedente. Tú no lo ves en este momento, pero tengo necesidad de hacerlo. Lo que estás haciendo, lo que están haciendo está dejando un precedente para muchas personas, porque nosotros nos podemos ir, pero los mensajes se quedan. Esos van a estar siempre. Así pasan muchos años. Y yo con esto estoy más que por bien servida. La vida no es ni tan cruel, ni es tan mala, ni tampoco es tan buena. La vida es como es. Y ya, vívela. Ya es con ella un papalote y vuélalo por donde quieras. Pero vive. Vive.